1994, un señor llamado Russell Herman falleció. Él era un carpintero y él falleció en los Estados Unidos. Y él dejó un testamento. En ese testamento, él incluyó una serie de promesas asombrosas. Incluido en su plan de distribución estaba la suma de más de $2,000 millones para la ciudad de St. Louis. Otro $1,500,000 para el estado de Illinois. $2,000 millones para el sistema forestal nacional. Al tope de todo estaba, Herman colocó en su lista $3 trillones para ayudar al gobierno a pagar la deuda nacional. Tremendamente generoso. Al momento de su muerte, Herman también tenía un vehículo Oldsmobile del año 83. Pero eso era absolutamente todo lo que él tenía. Herman hizo grandes promesas, pero su generosidad no valía de nada, porque no tenía nada que dar. En su testamento él dejó todo eso, pero él no dejó el dinero para respaldar sus promesas. Sus promesas no significaban absolutamente nada porque no tenía los medios para respaldarlas. Un testamento es un pacto, es una promesa. Y Dios siempre respalda lo que promete, pues Él no puede negarse a sí mismo. El hombre, nosotros prometemos, muchas veces no cumplimos, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Hoy veremos algunas verdades sobre el pacto superior que Dios hizo con Israel y Judá, y por extensión nos llega a nosotros en Cristo. Los hombres a menudo prometen más de lo que pueden realmente ofrecer. Dios jamás hace una promesa que no tenga Él la intención ni la capacidad de entregarla. Al considerar el nuevo pacto, veremos la promesa más maravillosa que Dios hizo al hombre. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres quien tú eres y así te has manifestado a nosotros. Así, Señor, tú te has revelado con grandes promesas y tú has cumplido cada una de ellas y por lo tanto nuestra esperanza es firme, es sólida en ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberte entregado por nosotros. Amén. El escritor de Hebreos insiste en convencer a sus lectores que volver a la ley, volver al judaísmo, es algo absolutamente absurdo. En el capítulo 8 de Hebreos, nosotros vemos que él hace una vez más el argumento de que es absurdo volver al judaísmo, volver atrás. Después de argumentar magistralmente sobre la superioridad del sumo sacerdocio en el capítulo 7, el sumo sacerdocio del Señor Jesús, él se dispone a exponer la superioridad del nuevo pacto en Cristo. Más de 8 veces él se refiere al pacto y compara el antiguo con el nuevo. El caso que este escritor ha armado hasta ahora es realmente contundente.
Él ha argumentado que Cristo, el Hijo, es superior. Es superior a la creación. Es superior a los profetas. Es superior a los ángeles. Es superior a Moisés y a la ley. Es superior a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. Y ahora Él ministra un pacto superior. Pero su argumento no termina aquí en el capítulo 8, de que el Señor Jesús ministra un pacto superior, sino en el capítulo 9 veremos que Él ministra en un santuario superior. En el 10, que ministra un sacrificio superior. En el 11 vemos la fe superior a la que se aferraron los patriarcas. En el 12, una carrera superior en Cristo Jesús, que vale la pena seguir a Cristo, argumenta el escritor. Y finalmente en el 13 nos muestra que en Cristo tenemos una comunidad de hermanos que es superior. Especialmente aquí en los capítulos 8 y 9, y 8, 9 y 10, el escritor quería que los cristianos judíos no se preocuparan ni fueran atraídos a regresar a la práctica ceremonial de la ley. Volver a los sacerdotes, a los sacrificios, al lugar santo, al lugar santísimo, cosas que mientras él estaba escribiendo esta carta, sí se llevaban a cabo en Jerusalén. En Jerusalén todavía se estaba llevando a cabo los sacrificios en el momento que este escritor escribe esta carta. Pero todo esto es solo un símbolo de lo verdadero. Y Cristo Jesús es el sumo sacerdote verdadero que ministra el verdadero y superior pacto. Yo quisiera ahora que veamos un poquito sobre el nuevo pacto. Y en primer lugar vamos a ver que el nuevo pacto es con Israel, que lo hace Israel y Judá. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 27. ¿Lo ven bien ahí? ¿Tiene su suficiente tamaño? ¿Sí? Sí, ok. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y para trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. O sea que ellos van a recibir la consecuencia de los padres. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. También en el capítulo 31 sigue, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El pacto del Señor fue con ellos y fue abarcador. Y su promesa es que a pesar de ellos, a pesar de todo lo que ellos habían hecho, a pesar de que ellos invalidaron el pacto, a pesar de que ellos abandonaron al Señor, la promesa es, como quiera, voy a perdonarlos. Como quiera, voy a restaurarlos. Y esto sería en Cristo Jesús. Esto es un pacto. Recuerden lo que significa pacto. Es un tratado o un acuerdo entre personas o entre entidades en el que se obligan a cumplir alguna cosa acordada. Los sinónimos de pacto pueden ser promesa, convenio, acuerdo, compromiso, contrato. En este pacto que el Señor hace, es Él mismo que toma la iniciativa. Esta iniciativa divina y la obligación contractual que Él mismo se impuso, le dan la fuerza total a ese pacto, a ese nuevo pacto. Este pacto es ratificado por la misma naturaleza y carácter de Dios, no como el señor Herman, sino que Dios pone toda su persona como garantía de esta promesa. Este pacto es ratificado por Él. Él siempre permanece fiel. Y este pacto es nuevo en un sentido. En otro sentido no es nuevo porque este pacto fue ideado en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Pero es nuevo en su aplicación. Como leímos, Dios hizo varios pactos con Israel. Nosotros leímos en Jeremías que hizo un pacto, ¿verdad?, con Israel al salir de Egipto, allá en el monte Sinaí. Y los pactos son esas promesas de parte de Dios. Dios promete a menudo condicionalmente, sus pactos son condicionales, sus promesas son condicionales, en otra ocasión son incondicionales. O sea que depende exclusivamente de Él. Pero en cada pacto o promesa existe una atadura. Cuando tú haces un pacto, tú te estás atando. Y el Señor cuando hace pactos con el pueblo y lo hace condicional, lo está atando por la misma naturaleza del pacto las dos partes. Por lo tanto, el pueblo es obligado, está atado a cumplir su parte. Pero esa atadura no es más que la expresión de la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que tú seas de tal forma, hace un pacto contigo y requiere para Él cumplir su parte que tú seas de esta forma. Esa es su voluntad. Ahora, el nuevo pacto se concibe solo por la gracia de Dios, pues es la declaración de la salvación de Dios para con su pueblo. Él promete salvación incondicional. El pueblo es el recipiente, es lo único que hace es recibir esa salvación. Dios quiere entrar en una relación íntima y personal con su pueblo, una relación nueva de raíz, nueva de corazón. Y el escritor de Hebreos le está recordando a sus lectores estas verdades. Entonces Dios toma la iniciativa. El pueblo es culpable de pecar contra Él.
Su pueblo tiene una naturaleza que constantemente se está alejando de él. Lo abandona, le da la espalda. Pero la iniciativa de Dios es a pesar del pasado del pueblo o del presente del pueblo. Esa iniciativa es para el futuro, es una promesa incondicional que Él hace para con su pueblo en el futuro. No va a depender del pasado ni del presente del pueblo, porque depende exclusivamente de que Él hizo la promesa. Por lo tanto, este pacto es sólido y es permanente. Como dice Jeremías 31, este pacto es para que permanezca para siempre. Perdón, un comentarista dice que este pacto es para que permanezca para siempre, como las leyes inmutables de la naturaleza. Y como resultado, Jerusalén será reconocida como la ciudad santa de Dios, la que jamás será destruida de nuevo. Cuando nosotros leemos estas promesas, este pacto en Jeremías 31 y en Jeremías 32, nosotros no podemos atrevernos, no debemos atrevernos a espiritualizar esas promesas como algunos hacen. En Jeremías 32 dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Esto no puede ser espiritualizado. Está ratificando la promesa y el pacto que hizo con Abraham. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ustedes ven que es completamente incondicional. Él está diciendo, yo voy a hacer, no importa lo que haga el pueblo, esta es mi promesa. ¿Qué nosotros tenemos en Cristo? ¿Qué dijo Él cuando tomó la última cena, participó de la última Pascua con los discípulos? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cómo se cumple esto? Es la promesa incondicional. Es que la salvación, la redención depende exclusivamente de Dios. El hombre, tú y yo, no podemos hacer absolutamente nada para merecerla o para recibirla. Nosotros solamente somos receptores de esa salvación al arrepentirnos. Este pacto es físico, pero también es espiritual. Jesús fue el verdadero Cordero de la Pascua, pero este pacto también es espiritual, es externo y también interno. En el versículo 33 del capítulo 31 de Jeremías dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es un pacto relacional. El versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová,
No, en aquel tiempo no será así, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es un pacto perfecto también. No lo vamos a romper, el pueblo de Dios no lo va a romper, Israel no lo va a romper, Judá no lo va a romper y nosotros no lo vamos a romper. Es un pacto perfecto que logra la paz entre los judíos y los gentiles. No tiene y no será jamás sustituido por otro pacto, como este nuevo pacto está sustituyendo el antiguo. Entonces, el cumplimiento del nuevo pacto, Cristo anuncia que Él es el ejecutor del sacrificio mismo. Ya leímos aquí en Lucas 22:20. El apóstol Pablo también nos enseña que siempre debemos volver a ese acto de gracia de parte de Dios, lo que vamos a celebrar esta tarde. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la celebración del nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Pero este nuevo pacto también fue concebido en la eternidad y para la eternidad. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En ese libro tiene que estar inscrito tu nombre. Al final del día, el objetivo del pacto es la paz con Dios para perdón de pecados y la paz de Dios para disfrute de nuestra comunión con Él. Muy bien, esto es para revisar lo que ya los judíos conocían, lo que aquellos receptores de esta carta conocían. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dice así la escritura. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas esas cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte, que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, fíjense que él está citando aquí en Hebreos 8, él está citando Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, aquí que tenemos el pacto superior. Este pacto es superior porque es ministrado por un sumo sacerdote superior, los versículos 1 al 5. Tiene calificaciones superiores este sumo sacerdote. Fíjense su posición. ¿Dónde está? Está sentado. Ahora, esto es particularmente glorioso porque los sacerdotes jamás se sentaban. Estaban continuamente ofreciendo sacrificios, porque el pecado del pueblo era constante, era uno tras el otro, mucho pueblo, por lo tanto muchos sacerdotes, muchos sacrificios, y el que ofreció uno, dentro de poco tiempo tiene que volver a ofrecer otro sacrificio, porque el pecado es así. Constantemente los sacerdotes tenían que estar de pie, sacrificando los animales, cortando los animales, esparciendo la sangre y ofreciendo el animal sobre el altar, después lavarse en el lavacro y después volver al próximo, y así uno tras otro. Ellos jamás se sentaban. ¿Por qué? Porque la culpa realmente, el pago del pecado realmente nunca se efectuaba. Todo eso era simbólico, era una figura de las cosas celestiales, como hemos leído. Era una figura de lo que iba a suceder con Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos jamás se sentaban. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? El punto principal, lo que hemos venido diciendo, dice él, es que tenemos tal sumo sacerdote que hablamos en la semana pasada, capítulo 7, un sumo sacerdote, como dice el capítulo 7, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Por qué se sentó? Porque el sacrificio de él, lo que él ofreció, fue perfecto. Satisfizo la justicia de Dios de manera perfecta. Por lo tanto, no hay necesidad de más sacrificios. Entonces, por primera vez en la historia, el sumo sacerdote se sienta. El pacto es superior porque es ministrado por un sumo sacerdote superior, tiene calificaciones superiores, su posición está sentado, su honor a la derecha del trono. Ustedes han visto que siempre la gente quiere estar a la derecha de los principados. Nosotros vemos hasta a veces con vergüenza ajena, como gente quiere estar al lado del presidente de la República y quiere ponerse a su lado derecho y quiere ser fotografiado
al lado del presidente. A algunos no le toca estar al lado, sino atrás y sacan la cabeza así para que se le vea que están ahí detrás del presidente. Estar cerca del presidente es honorable. Pues es verdad que estar a la derecha del trono de la majestad en los cielos es el más alto de los honores. Y el Señor Jesús, como sumo sacerdote, se sentó a la derecha del trono de Dios. Su exaltación también, donde en los cielos no es un trono humano, no es un trono terrenal, es el trono que está en los cielos. Y allá se sentó, allá está Él, allá intercede por nosotros, sin más sacrificios, ya sus oraciones son suficientes y Él intercede por ti y por mí. Él te coloca delante del Padre continuamente, intercediendo por ti. ¿No es eso maravilloso? No sé lo que está sucediendo ahora con tu vida, pero el Señor Jesucristo te tiene en mente, te tiene pendiente y está hablando con el Padre sobre ti. Eso es glorioso. Y si tú todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, si todavía no te has convertido a Cristo, a ese Señor, Él está intercediendo por ti, pidiendo al Padre que salve tu alma. Y el Señor salva por su pacto, no porque tú tienes que hacer algo para ganarte la salvación, porque cualquier cosa que tú te dispones a ganarte la salvación, ¿qué va a suceder? Estás disminuyendo la efectividad y la importancia del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el Señor no lo acepta. Nada que tú o yo podamos hacer nos va a hacer meritorios de la salvación, porque es Cristo el único que la puede dar. Su exaltación en los cielos, su oficio es superior. El escritor resalta la inferioridad del antiguo pacto con el nuevo. Y de esta manera podemos ver la superioridad del nuevo. Es un oficio responsable, el oficio del sumo sacerdote, que hace que él ministra un pacto superior. Este sumo sacerdote ofreció el sacrificio a pesar de su posición. ¿Qué quiero decir con esto? Él fue responsable. Ustedes saben bien que cuando la gente, nosotros los pecadores, cuando comenzamos a subir los escalones de alguna empresa o de la sociedad, de repente comenzamos a pensar que nosotros somos más importantes que el resto de los mortales y hay oficios que nosotros no hacemos. No, ya eso no me toca, eso es para los otros. ¿Ok? Ya yo estoy sentado a la derecha del presidente. ¿Ok? Ya a mí no me toca eso. Pero el Señor Jesús, en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse a esa posición. No, yo hay cosas que no hago. ¿Qué? ¿Ir a morir por estos miserables pecadores? No. Él no se aferró a su posición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo igual a nosotros, a aquellos que somos sus siervos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también entonces le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, es un oficio responsable donde él no se aferró a su posición, sino que cumplió con lo que tenía que hacer con el sacrificio. Y este es un sacrificio que supera el sacerdocio, o es un servicio, una ministración que supera el sacerdocio terrenal, porque no está sujeto a la ley. El ministerio de Cristo no está sujeto a la ley, porque la ley es dada a los pecadores y el Señor está por encima de eso. Y es un oficio celestial, no es una figura, no depende de la intervención ni de la obediencia humana, no necesita un modelo. ¿Por qué? Porque ese ministerio es el modelo. Entonces, este es un pacto superior porque es ministrado por un sumo sacerdote superior. Estimados, este sacrificio que hizo el Señor, de ofrecerse a sí mismo, y en el capítulo 10 vamos a ver con mucho detalle los sacrificios. Lo hizo por nosotros porque tú y yo somos culpables y no teníamos solución excepto esa. No teníamos solución excepto esa. Piensa bien, el perdón absoluto de todos tus pecados. Entre muchas cosas que se llevaron a cabo en ese sacrificio, también fue algo judicial. Dios como juez tenía que juzgarnos a nosotros porque quebrantamos su santa ley. Eso se llama pecado y la paga del pecado es muerte. Él como juez justo no puede permitir que el culpable salga libre. No puede permitir que tú, habiendo pecado contra él, salgas libre. No puedes salir libre. Eres culpable y la paga del pecado es muerte. No hay salvación para ti. Punto. Excepto la intervención de Cristo. Ahí Él toma tu lugar. Él se ofrece a sí mismo como sacrificio y recibe sobre Él la culpa tuya y el castigo tuyo para que tú puedas salir libre. Ahora, en un juicio, cuando alguien está siendo juzgado en un tribunal, está siendo juzgado por algún crimen que le habrán acusado. Y él es juzgado de esa acusación específica exclusivamente. Y si él es exonerado de culpa finalmente, él es exonerado de culpa de esas acusaciones. Entonces, ese hombre sale o esa persona sale libre, pero al día siguiente mata a alguien. Ya como él fue exonerado ayer, ya él está libre hoy, ¿verdad? No. Él fue exonerado ayer de unas acusaciones específicas, pero si hoy él mata a alguien, eso es un crimen nuevo. Por lo tanto, él va a volver a ser acusado delante del tribunal, ¿cierto? ¿Cómo es posible entonces que tú y yo, cuando nos convertimos a Cristo, en el caso mío,
específicamente el 17 de septiembre del año 80, hace casi 40 años. En ese momento yo tenía una lista de pecados en mi cola. Y yo traje al Señor Jesucristo eso y le pedí perdón por eso. Pero entonces de ese día para acá, todos los pecados que yo he cometido, ¿no soy culpable de ellos? ¿Pierdo la salvación entonces? La salvación que el Señor me dio ese día no es suficiente para mí, no es suficiente para ti después que te convertiste hasta el día de tu muerte o que Cristo venga a buscarnos. ¿Ustedes saben por qué sí lo es? Porque el Señor se traslada al final de tu vida. Ya cuando tu vida terminó, y esos son los pecados que Él cargó sobre Él en la cruz. No fueron los pecados hasta el día de tu conversión, fueron los pecados, todos tus pecados hasta el día de tu muerte. Él tomó todos esos pecados, los cargó sobre Él y fue a la cruz con ellos. Por lo tanto, la salvación es sólida, es real, es permanente, es para siempre. El pacto también es superior porque es ministrado sobre mejores promesas entonces. El versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces el Señor tiene promesas sin defecto. El primer pacto era una promesa, pero era defectuoso en el sentido, no que las cosas que el Señor hace son defectuosas, pero su efectividad era temporal y era solamente una sombra, era una figura, era una ilustración de lo verdadero. Hay promesas consoladoras, porque ahí en el versículo 8 dice, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, reprendiéndoles. ¿Cómo así reprendiéndoles? Entonces les reprende, pero les hace una promesa de salvación eterna. ¿Cómo es eso una reprensión? Bueno, es que es parte de todo otro contexto. Jeremías era profeta a Judá. Y Jeremías tenía ya años diciéndole a los reyes y al pueblo que se arrepintieran, y ellos no lo hacían. Y después vino el rey de Babilonia, cercó la ciudad, y el mensaje que Dios le dio a Jeremías fue, óyeme, ustedes tienen que rendirse ante el rey de Babilonia. ¿Y qué hicieron? Lo metieron preso. Porque él estaba traicionando la patria. Pero él solamente estaba entregando el mensaje de Dios. Entonces, el mensaje era, ustedes van a ir cautivos. Ustedes van a ser llevados a Babilonia. Si ustedes no obedecen al Señor, el castigo vendrá, es seguro. Y tú, rey, vas a ser llevado a tierra lejana. Pero al mismo tiempo que les daba esa advertencia, entonces también el Señor les entrega esta promesa, el nuevo pacto. Ustedes se van a ir cautivos, porque ustedes no se van a arrepentir. Pero un día, yo pondré mis leyes en la mente de ustedes y en el corazón de ustedes. Un día la ley ya no va a estar en tablas de piedra, sino en su corazón. Yo pondré mi ley en su corazón. Ustedes no van a obedecer por miedo, ustedes van a entregarse por amor. Un día yo les rescataré. No importa su pasado, no importa su presente,
un día yo volveré a traerlos a ser mi pueblo. Es una promesa muy amplia porque el cambio es interno, la ley en sus mentes, es una relación. Seré a ellos por Dios y ellos a mí por pueblo. Ahora les voy a mostrar muchos versículos, vamos a pasar rápidamente para que ustedes vean la promesa contundente a través de las Escrituras. Éxodo: los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. En Jeremías 7, esto les mandé diciendo: escuchad pues mi voz, seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Jeremías 11, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, ¿a quién es que está prometiendo esto? Si ustedes leen el capítulo 31, solamente el capítulo 31, 13 veces menciona a Israel. Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, dándole un mensaje a Judá, continuamente está mencionando a Israel, que Dios va a rescatar a Israel. Pero hay un problema, o hay un detalle, mejor dicho. Israel, el pueblo del norte, también llamado Efraín, hacía 100 años que había sido destruido. Hacía ya 100 años que había sido llevado a Siria y había sido diseminado por todo el norte, desde Samaria para arriba. Hacía más de 100 años que el pueblo de Israel como tal ya no existía. Sin embargo, el nuevo pacto dice: los voy a rescatar donde quiera que ustedes estén. Los voy a regresar, los voy a recoger y los voy a traer. Y seré para vosotros Dios y ustedes me serán pueblo, mi pueblo. Jeremías 24, serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Ahí dice: porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 30, me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. 31:1, leímos ya: seré por Dios a todas las familias de Israel y me serán por mí, por pueblo, a mí por pueblo. Jeremías 31:33, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 32:38, lo mismo. Jeremías 34:24, seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, promesa firme. Ezequiel también: seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aquí Ezequiel lo mismo, y en Zacarías también: me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Una y otra y otra y otra vez Dios reitera que Israel será restaurado y Él será su Dios. Ese es un pacto firme. Y entonces, según el Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque el nuevo pacto es en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo: al judío primeramente y después al gentil. Al judío primeramente y después al gentil. Entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un maravilloso y eterno pacto que Dios ha hecho.
Y Él va a cumplir ese pacto, porque depende de su carácter, de su persona. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y más adelante, o mejor dicho, en Romanos capítulo, creo que 10 o 11 dice, y finalmente todo Israel será salvo. Y como el nuevo pacto es en Cristo, nosotros, no judíos, también somos salvos de la misma manera. Romanos 11, hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Después de esto, todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos entonces? Un pacto superior, un maravilloso pacto hecho incondicionalmente por Dios a favor de nosotros, de todos aquellos que quieren recibir ese corazón en Cristo. Israel como pueblo, como nación, será restaurada a su tiempo. Y el mismo corazón que el Señor nos ha dado a nosotros, les dará a ellos en aquel momento el mismo corazón. Como nación les dará. Hoy día, judíos primero y no judíos también, somos salvos confiando en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Que todos nuestros pecados Él cargó con ellos y los llevó a la cruz. Y nosotros, arrepintiéndonos de ellos, recibimos a Cristo como el Señor y Salvador para perdón, para vida eterna. Y algún día, porque el pacto es firme, es sólido, algún día, a pesar de nosotros, estaremos con el Señor Jesús cara a cara. Porque Él prometió. Si hoy estás aquí presente y todavía no te has entregado al Señor Jesús para perdón de tus pecados, ¿por qué no lo haces hoy? Qué maravillosa promesa el Señor te ha dado. Él te va a perdonar absolutamente todo. No hay pecado que Él no te va a perdonar. Y te va a arrebatar de tus hombros ese peso de culpa que tú podrás tener en este momento. Porque esa culpa Él la coloca sobre Cristo. Y Cristo ya no está en la cruz. Al tercer día resucitó en victoria. Ya la muerte no tiene dominio ni de Él ni de nosotros. Cuando el creyente muere, dice la Escritura que es bienaventurada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando el creyente muere, es mejor, dice el apóstol Pablo, que es mejor partir y estar con Cristo. La muerte es solamente la consecuencia del pecado, pero para nosotros es gloria. Es gloria. No le tengas miedo a la muerte si tú eres creyente. El pacto ha sido sellado. Cristo te ha salvado y la muerte es solamente una coronación de gloria para ti. No le tengas miedo a esto.
Para mí es inconcebible escuchar continuamente creyentes que tienen miedo a la muerte. No puede ser. Cristo es superior a la muerte, conquistó la muerte y Él es tu Salvador y Él te lleva a través de esta vida y te llevará a través de la puerta de la muerte y te encontrarás en el nanosegundo siguiente a tu muerte, verás Cristo cara a cara. Esa es la salvación. Para eso fue el que murió. Eso es lo que Él te quiere dar si todavía no te has entregado a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa promesa. Gracias, Señor, por este glorioso pacto en Cristo Jesús, en su sangre. Señor, si esta mañana quieres salvar a alguien, muévele para que tome la decisión y sea tu nombre exaltado y sea Cristo magnificado. Si estás aquí esta mañana y todavía no has tomado la decisión de entregarte a Cristo, ¿por qué no lo haces ahora? Ahí en tu asiento tú puedes orar al Señor, decirle: Señor, ya yo entiendo. Gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. En este momento, ahora mismo, me entrego a ti. Perdóname. Perdóname, Señor. He aquí mi vida, es tuya. Señor Jesús, te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador en este momento. A partir de ahora quiero ser tuyo y quiero que tú seas mi Señor y Salvador. A partir de ahora entro en una relación contigo. Ayúdame. No tengo fuerzas. Sé que voy a fallar, pero si tú eres mi Salvador, tengo garantía de este perdón. Señor Jesús, sálvame y perdóname, por favor. Tus propias palabras, pero eso es lo que tú tienes que hacer. Yo quisiera orar por ti si tú tomaste esa decisión. Quisiera orar por ti y quisiéramos orar contigo también para afirmar esa decisión que tomaste. Si oraste de esa manera ahora, o si quieres orar, o quizás quieres todavía conversar un poco más sobre esto, ¿por qué no levantas tu mano? Yo quiero orar por ti, queremos orar contigo también. ¿Hay alguien? Si levantas tu mano, eso no te salva, eso no te perdona los pecados, solamente me va a indicar a mí que tú tienes el interés, que tú has sido tocado por el Señor o tocada por el Señor y tú quieres entregarte a Él. Si levantas tu mano, solamente me va a indicar eso y estaré orando por ti. ¿Hay alguien? Bien, Padre, tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que perdona, tú eres el Dios que transforma, tú eres el Dios que sostiene. Gracias por haberte entregado por nosotros, pecadores, merecedores de tu castigo. Gracias por habernos dado el perdón y la salvación en tu Hijo Jesús. Por Él y para Él. Amén. Dios les siga bendiciendo a todos.